Vamos a conversar ahora de una formación anatómica que es muy importante, que se encuentra en la muñeca, al cual se llama el canal del carpo. No, para conocer o para entender el canal del carpo tenemos que conocer la anatomía de la parte ósea primeramente. El cúbito y el radio se van a articular con los huesos del carpo, que a su vez se van a articular con los metacarpianos. Los huesos del carpo van a estar divididos en dos filas, la primera y la segunda fila con ese nombre. La primera fila de los huesos del carpo va a estar formado por el escafoides, por el semilunar, por el piramidal y por el pisiforme, ¿no? En ese orden. La memotecnia para recordarlos es ISPP, ¿no? ISPP, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Debajo, la segunda fila va a estar formado por el hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, ¿no? En ese orden, y su memotecnia es traga, ¿no? Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. La fila y el orden de los huesos es lo que deben recordar, porque es importante que lo tengan en mente, porque les pueden preguntar. Dentro de las características de cada hueso, ¿qué deben recordar también? La articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana se va a presentar entre el radio, la epífisis distal del radio, y el hueso escafoides en su mayor parte y una pequeña parte del hueso semilunar, ¿no? Entonces la articulación radiocarpiana, ojo, no se presenta entre el cúbito y el radio y toda la primera fila de huesos del carpo, sino solamente entre el radio. El cúbito no interviene activamente en esta articulación, y el escafoides y el semilunar, ambos huesos. ¿Qué otra cosa deben recordar? De todos estos huesos, el hueso que se fractura con mayor frecuencia es el hueso escafoides. Incluso el hueso escafoides, cuando se fractura, tiene la particularidad de poder presentar o poder hacer una necrosis aséptica, que en traumatología seguramente los vamos a estar viendo, ¿no? La otra característica que puede tener los huesos del carpo es el hueso semilunar. El hueso semilunar es el hueso que con mayor frecuencia se va a luxar, ¿okay? Si el escafoides es el que se fractura con más frecuencia, el semilunar es el que se va a luxar con mayor frecuencia. Esta es una vista radiográfica de la mano donde se ven los huesos del carpo, y como ven se puede identificar todos, ¿no? Normalmente el escafoides y el hueso semilunar se observan claramente, el piramidal y el pisiforme se sobreponen. Lo mismo pasa con el hueso trapecio y trapezoide, se pueden sobreponer, y el hueso grande y el ganchoso se van a sobreponer también en las radiografías. Nosotros tenemos los huesos escafoides, pisiforme, la apófisis unciforme o la apófisis uncinada o el gancho del hueso ganchoso, y el tubérculo del trapecio, ¿no? Acuérdense, escafoides, trapecio, pisiforme y hueso ganchoso. Esos accidentes y esas partes de los huesos van a servir para la inserción de un ligamento fuerte, tenso y duro, que se llama el ligamento anular anterior del carpo, que va a transformar esta zona, que tiene una parte cóncava a manera de canal, en un conducto, ¿no? Como se ve en este esquema. La parte ósea está hacia atrás, y por delante va a estar cerrando esa concavidad, formándose un conducto, el ligamento anular anterior del carpo, formando el conducto carpiano. ¿Por qué es importante conocer el conducto carpiano? Por esta razón: cuando existe un traumatismo, una lesión,
se inflaman o se pueden inflamar los músculos, los tendones, el contenido del conducto carpiano. Se van a edematizar, se van a poner tumefactos y van a comprimir un nervio. El nervio que pasa por el conducto carpiano es el nervio mediano. Y al comprimir el nervio mediano se va a presentar lesiones, parestesias en la mano y hipotrofia de la región tenar. La región tenar de la mano es la que corresponde a los músculos que hacen el movimiento del primer dedo o del dedo pulgar. Entonces, como ven acá, esta es una sección transversal del conducto carpiano donde podemos ver los huesos del carpo hacia atrás, el ligamento anular anterior y los elementos que pasan a través del ligamento, por debajo del ligamento anular anterior o que pasan a través del conducto carpiano. La mayor parte son tendones. Tenemos el flexor común superficial de los dedos, los tendones del flexor común superficial, los tendones del flexor común profundo de los dedos. Al lado tenemos el flexor largo del pulgar y en un tabique pequeño que le hace o que le da el ligamento anular va a pasar el flexor radial del carpo o el palmar mayor. Esos son los tendones que van a pasar a través del ligamento anular, a través del conducto carpiano. Además va a pasar este nervio que es el nervio mediano. El nervio mediano pues entonces se puede ver comprometido cuando esta zona se inflama, se tumefacta, se hincha, en otras palabras, y al hincharse va a comprimir este nervio, ¿no? Y va a producir una entidad que se llama el síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano. Muy bien. La pregunta 12 entonces dice, son elementos que pasan por el canal del carpo, excepto nervio mediano, nervio cubital, flexor común superficial, flexor común profundo y extensor largo del pulgar. La respuesta en este caso es el nervio cubital. No, el nervio cubital, recuerden, el nervio cubital es el nervio que, si bien es cierto, llega a la mano, pero lo hace por fuera del conducto carpiano. En el conducto carpiano el nervio que está es el mediano. Lejos y fuera del conducto carpiano está el nervio cubital, que es este, ¿no? Que más hacia arriba va a pasar por un conducto pequeño que se llama el conducto de Guyon. Acuérdense, el conducto de Guyon es el conducto del nervio cubital en la muñeca, donde también se puede comprimir y formar o hacer el síndrome de compresión cubital en el conducto de Guyon. Muy bien, la respuesta es el nervio cubital acá. La siguiente pregunta dice, el hueso del carpo que forma parte de la articulación de la muñeca es hueso grande, trapezoide, piramidal, pisiforme y escafoides. Acuérdense, la articulación radiocarpiana está formada por la carilla articular del radio y dos huesos. El principal es el hueso escafoides. Asociado al lado del escafoides está el hueso semilunar, pero principalmente es el hueso escafoides. ¿Okay? Junto con el hueso semilunar forman la articulación del carpo en el contacto con el radio. Muy bien. Otra formación anatómica que tenemos que conocer en la mano es lo que llamamos la tabaquera anatómica, ¿no? La tabaquera anatómica, vamos a ver en una foto, es una depresión a manera triangular que se encuentra a unos centímetros de la base del primer dedo, del dedo pulgar. Esa tabaquera anatómica es importante conocer porque no solamente por la forma que tiene, sino en clínica, en un examen, nos puede ayudar. Vamos a ver cómo es que nos puede ayudar la tabaquera anatómica. ¿Ok? Esta tabaquera anatómica se va a encontrar entre los tendones que van a ir del antebrazo hacia el pulgar, ¿no?
Externamente vamos a tener el abductor largo del pulgar, que está por acá, que va del antebrazo hacia el dedo pulgar, y el extensor corto del pulgar, que es este, ¿no?, que se ve acá. Ambos tendones, los dos se adosan y pasan por la parte externa. Hacia la parte interna va a estar el extensor largo del pulgar, ¿no?, que se va a unir o se va a adosar a los otros tendones sobre ya llegando a la cabeza del primer metacarpiano, y va a formar un triángulo de base en la muñeca. Ese triángulo en anatomía de superficie se le conoce con el nombre de tabaquera anatómica. Acuérdense, la división son los músculos que van a ir hacia el pulgar, ¿ok? Los dos extensores, el corto y el largo, y además el abductor largo del pulgar. En el suelo de la tabaquera, en el fondo de la tabaquera, se encuentra el hueso escafoides, principalmente, además de una parte del hueso trapecio. Y también vamos a encontrar esta arteria, ¿no? Esta arteria que está acá es la arteria radial. Entonces, ¿para qué le sirve además la tabaquera anatómica? Si por ejemplo un paciente cae con el brazo en flexión dorsal y después de eso presenta dolor intenso en la muñeca, ustedes le hacen el examen y al palpar la tabaquera anatómica se presenta dolor y muy intenso, pueden presumir que están encontrando o están frente a una fractura de escafoides, ¿okay? Entonces no es solamente la formación anatómica, sino que tiene utilidad clínica, por eso es que deben saberlo. La pregunta 14 dice: son estructuras que forman la tabaquera anatómica excepto el abductor largo del pulgar, el palmar mayor, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, o todos, ¿no? La respuesta acá es el palmar mayor, ¿no? El palmar mayor no forma parte de la tabaquera anatómica. Acuérdense, la tabaquera anatómica está formada por los dos extensores del pulgar, el largo y el corto, además por el abductor largo del pulgar. Muy bien, la siguiente dice: en el fondo de la tabaquera anatómica se puede palpar A, la arteria cubital, B, el nervio mediano, C, el nervio braquial cutáneo interno, D, el hueso ganchoso, y E, la arteria radial. ¿No? En el fondo de la tabaquera anatómica se puede palpar, como habíamos visto en el esquema, la arteria radial. Además de la arteria radial, recuerden que el hueso que se puede palpar en la tabaquera anatómica en el fondo es el hueso escafoides. Si bien es cierto, parte del hueso trapecio también se puede llegar a palpar, pero principalmente está el hueso escafoides. Muy bien. La palma de la mano va a tener tres porciones. Hay una porción externa que va a estar en relación al dedo pulgar y una porción interna que va a estar en relación al quinto dedo. Estas dos eminencias en la mano en anatomía de superficie se le conocen como eminencia tenar, la que corresponde al dedo pulgar, e eminencia hipotenar, que está correspondiendo al quinto dedo. En el centro se va a tener la celda palmar media, ¿no?, donde van a estar los músculos lumbricales, interóseos y los tendones que llegan hacia el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Es importante conocer algunos de los músculos de la palma de la mano, principalmente los que están en la eminencia tenar. Los músculos de la eminencia tenar son los músculos que mueven el dedo pulgar. Existe un flexor corto del pulgar, un oponente del pulgar, un aductor del pulgar, que es este, y un abductor corto del pulgar, que está hacia afuera. Todos esos van a ir a hacer el movimiento del pulgar. Todos están inervados por el nervio mediano, excepto el aductor, que está inervado por el nervio cubital. La eminencia hipotenar, que es menos importante, está formada por el abductor corto del pulgar, el oponente del quinto dedo y el flexor corto del quinto dedo. Esos tres músculos van a estar localizados acá. La eminencia tenar y la eminencia hipotenar tienen casi los mismos músculos, ¿no?, con excepción del abductor
del dedo correspondiente. El abductor del primer dedo se encuentra en la eminencia tenar, y en el hipotenar no existe el abductor del quinto dedo, ¿no? Pero tiene su oponente, tiene su abductor y tiene su flexor corto, al igual que la eminencia tenar. El que no existe es el aductor, que sería el homólogo a este. En cambio, la eminencia hipotenar, a diferencia de la tenar, está inervada por el nervio cubital. Ok, recuerden, los músculos que deben más o menos recordar son estos, ¿no? Los músculos de la eminencia tenar. Dice, son músculos de la eminencia tenar, excepto, ¿no?, los músculos que llegan al pulgar: el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor común superficial de los dedos, el flexor corto del pulgar y el adductor del pulgar. No, la respuesta obviamente acá es el flexor común superficial. Recuerden, los músculos de la eminencia tenar todos se dirigen hacia el dedo pulgar o hacia el primer dedo, y en la eminencia hipotenar lo mismo, todos se dirigen hacia el quinto dedo. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre la región o sobre el miembro inferior. Vamos a hablar de los músculos de la región glútea. Los músculos de la región glútea van a estar formados por varios planos, ¿no? El primer músculo, el plano más superficial, está un músculo grande, grueso, que es el músculo glúteo mayor, que aquí está seccionado. Debajo tenemos el glúteo mediano y vamos a tener acá los músculos que tienen una importancia en los movimientos de la articulación de la cadera, que son los músculos pelvitrocanterios, que van de la pelvis al trocánter mayor, ¿no? Tenemos el músculo piramidal, el músculo gemelo superior, el gemelo inferior, el obturador y el músculo cuadrado crural. Tienen relación estrecha con un nervio, el nervio más grande del organismo, que es el nervio ciático, ¿no? Esta es otra vista esquemática donde están levantados el glúteo mayor, el glúteo mediano. Aquí debajo tenemos el glúteo menor, y más hacia la parte inferior están los músculos pelvitrocanterios. De estos músculos pelvitrocanterios, importancia anatómica en anatomía topográfica tiene el músculo piramidal. El músculo piramidal es un músculo de forma de pirámide, pequeño, por el cual por debajo del borde inferior va a salir el nervio ciático, ¿no?, de una importancia mayúscula en el miembro inferior. La pregunta 17 dice: ¿cuál de las siguientes combinaciones de músculos son responsables de la rotación externa de la cadera? Ok, la rotación externa de la cadera: el glúteo medio, el menor, el piramidal y el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, el semimembranoso y el semitendinoso, el psoas ilíaco, el recto anterior y el pectíneo, el cuadrado, el obturador externo, el sartorio y el piramidal, el recto interno, el glúteo medio y el pectíneo, ¿no? Aquí la respuesta es la D, ¿no? Los músculos pelvitrocanterios están interviniendo ahí: cuadrado, obturador externo, piramidal. El sartorio tiene una función accesoria en la rotación externa de la cadera. Muy bien. Debajo de la región glútea vamos a tener un rombo detrás de la articulación de la rodilla, un hueco, una fosa. Esa fosa se llama la fosa poplitea, que tiene forma de rombo. Al tener forma de rombo va a tener 4 lados, y los lados inferiores van a estar formados por estos músculos, ¿no?, los gemelos o los gastrocnemios, externo e interno. Además vamos a tener el músculo bíceps crural, y vamos a tener hacia la parte interna el músculo semimembranoso y el semitendinoso. Ambos músculos van a formar la parte superior interna del rombo popliteo, ¿no? Y así se cierra este rombo, en el cual vamos a encontrar el contenido vásculo nervioso más importante del miembro inferior, que son la vena poplitea, la arteria poplitea y
Si no encontramos al nervio ciático, vamos a encontrar ya su división en ciático popliteo interno, que está acompañando a la vena y la arteria poplitea, y el ciático popliteo externo, que se va a dirigir adosado al músculo bíceps braquial hacia la parte externa de la rodilla y va a abrazar, por así decirlo, la cabeza del peroné, donde se encuentra muy superficial, solamente protegido por la piel, donde es fácilmente lesionable en los traumatismos o en las fracturas de la cabeza del peroné. Entonces, el contenido del rombo popliteo, además de los nervios ciático popliteo externo e interno, la vena poplitea y la arteria poplitea, es una vena muy importante también, que va a dirigirse por la parte posterior y externa de la pierna a desembocar en la vena poplitea. Esta vena se llama la vena safena externa, ¿okay? La vena safena externa, que es la que está comprometida cuando existen várices, además de la safena interna, es la que va a desembocar a este nivel también. Muy bien, la pregunta 18 dice: de las siguientes estructuras, ¿cuál no es elemento del rombo popliteo? A, el nervio femoral; B, el nervio ciático; C, arteria y vena poplitea; D, nervio ciático popliteo externo e interno; y E, vena safena externa. Ok, la respuesta acá es la A, el nervio femoral. El nervio femoral o nervio crural se encuentra en la cara anterior del muslo, ¿no? El resto de las estructuras se encuentran, como habíamos mencionado ya, en el rombo popliteo. El nervio ciático, si bien es cierto, no es constante encontrarlo, pero sí se puede encontrar si tiene la división del nervio ciático en sus ramas es inferior, ¿no? Muchas veces solo se encuentran los nervios, las ramas, el nervio ciático popliteo externo e interno, pero las cuatro últimas alternativas sí se pueden encontrar en el rombo popliteo. Muy bien, vamos a hablar ahora del plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro es el plexo que se va a formar en la región lumbar, ¿no? A partir de L1. No es un plexo, una red, como lo es el plexo braquial, y va a formar los nervios con la unión de 1, 2 o 3 raíces nerviosas nada más de frente, y van a salir sus ramas terminales, a diferencia del plexo braquial, que es un enmarañado o hace una verdadera red alrededor de la arteria axilar. El plexo lumbosacro, la avidez del plexo lumbosacro es el nervio ciático, ¿no? El nervio ciático es el nervio más grueso que existe en el organismo y va a estar formado por las raíces anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3. Se van a dirigir, van a formar el nervio ciático. Segundo en importancia es el nervio femoral o nervio crural, que se va a dirigir hacia la cara anterior, opuesto al nervio ciático, hacia la cara anterior del muslo, ¿no? Y sus raíces van a ser principalmente L3 y L4. Puede recibir de L2 alguna raíz también. El siguiente nervio en importancia es el nervio que va a aparecer por el agujero obturador, ¿no? Que es el nervio obturatriz, que va a tener raíces de L3, L4, en algunos casos L2, y va a salir o va a llegar al muslo a través del agujero obturador, ¿no? Y se va a encargar de inervar los músculos aductores, ¿no? El nervio obturatriz o obturador es el nervio aductor del miembro inferior. Esos son los tres nervios más importantes, pero además vamos a tener algunos otros nervios, ¿no? El accesorio del ciático popliteo, perdón, del nervio ciático o el nervio ciático menor, que va a ser básicamente, o va a dar función sensitiva a la región posterior del muslo. Vamos a tener el fémoro cutáneo hacia la parte externa y los abdominogenitales mayor y menor, que se van a dirigir hacia la región inguinal, y aparte de inervar algunos músculos del abdomen. La inervación sensitiva de la pierna o del miembro inferior no tiene la importancia clínica que tiene la inervación sensitiva
en el miembro superior. En el miembro inferior, básicamente, el examen sensitivo se da por los dermatomas, ¿no? Que es otro tipo de distribución neurológica. Pero lo que deben recordar es en la región del muslo, ¿no? En la región del muslo, la cara anterior, la piel de la cara anterior del muslo va a estar inervada por el nervio crural. La piel de la cara externa del muslo va a estar inervada por el fémoro cutáneo. La piel de la cara interna del muslo por el nervio obturador y la piel de la cara posterior del muslo por el nervio ciático menor. Muy bien, la pregunta 19 dice: el nervio ciático mayor pertenece al plexo lumbosacro, así es, y procede de las raíces L2, L3, L3, L4, L5, S1, L4, L5, S1, L5, S1, S2, L4, L5, S1 o S2. La respuesta es la E, ¿no? La más cercana, L4, L5, S1 y S2, ¿no? De todas las alternativas es la que más se aproxima. Si bien es cierto, para estar más completa debería haber S3 también, ¿no? Que forma parte del nervio ciático. Pero L4, L5, S1, S2 son las constantes. S3 normalmente manda un fascículo, pero que tiene menor importancia. Pero para que recuerden, no se olviden, son las 3 primeras raíces sacras y las 2 últimas lumbares. Bien, una articulación importante que tenemos que tener en cuenta en el miembro inferior es la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es una articulación sinovial grande, compleja, porque va a tener algunos elementos, como toda articulación, que van a estar reforzando la cápsula, que son los ligamentos colaterales o laterales externo e interno, hacia adelante el tendón rotuliano, hacia atrás los ligamentos popliteos, pero tiene la característica que en el interior de la articulación va a tener estructuras que van a mejorar las superficies articulares y van a hacer que el fémur, que se articula con la tibia, tenga una posición estable, ¿no? Los elementos intraarticulares de la articulación de la rodilla o intracapsulares de la articulación de la rodilla son los siguientes. Tenemos los cartílagos semilunares, externo e interno. El cartílago semilunar externo tiene forma de C, más o menos grueso, mientras el cartílago semilunar interno va a tener una forma más abierta y más delgada hacia la parte inferior. Por su forma y por ser un poco más delgado en la parte anterior, el menisco o el cartílago semilunar interno es el que se lesiona más fácilmente, ¿no? De los dos. Estos cartílagos semilunares tienen la característica de mejorar la superficie articular de la tibia, que es plana, para recibir a los cóndilos, ya sea derecho o izquierdo, que son francamente convexos, ¿no? Estos cartílagos mejoran la superficie articular. Además vamos a tener los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, ¿no? Que va a unir la tibia a los cóndilos femorales. Estos ligamentos cruzados van a ser las estructuras, digamos, más fuertes que tiene la articulación de la rodilla en lo que respecta a elementos intracapsulares. Además van a haber algunos elementos como el ligamento transverso anterior, ¿no? Que va a unir los dos meniscos. Va a haber también el ligamento menisco femoral posterior, menisco femoral anterior, que van a unir los meniscos hacia el fémur, ¿no? Que tiene menos importancia. Ok, la pregunta 20 dice: en relación a la articulación de la rodilla, el nervio que se encuentra más superficial y por lo tanto está más expuesto a lesiones es el crural, el tibial anterior, el ciático popliteo externo, el ciático popliteo interno y el fémur cutáneo. Como habíamos dicho, el nervio que va a estar más propenso a lesiones debido a que es muy superficial
adosado a la cabeza del peroné es el nervio ciático popliteo externo, ¿no? Cualquier lesión o fractura a nivel de la cabeza del peroné va a producir la lesión de este nervio. La siguiente pregunta dice: la articulación de la rodilla tiene estructuras y ligamentos externos e intracapsulares. De estos últimos, o sea de los intracapsulares, marque el que no corresponda. Ligamento cruzado anterior, cartílago semilunar interno o menisco interno, cartílago semilunar externo o menisco externo, ligamento popliteo oblicuo y ligamento transverso, ¿no? El ligamento transverso, como recuerdan, en el gráfico que les mostramos, es el ligamento que une los extremos anteriores de los meniscos, ¿no? También es intraarticular. El ligamento que es externo a la articulación de la rodilla es el ligamento popliteo oblicuo. Recuerden, los ligamentos popliteos están en el rombo popliteo, al fondo del rombo popliteo. Existen dos ligamentos popliteos: el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado, ¿no? Que están por fuera de la cápsula articular. Refuerzan la articulación de la rodilla en la pared posterior.